Bienvenidos a esta clase de física. Hoy vamos a aprender qué es la fuerza eléctrica. Y específicamente vamos a disfrutar con la ley de Coulomb. Sabemos, por tanto, que dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen, mientras que si son de signos contrarios se atraen. Esta fuerza eléctrica de atracción o repulsión depende de las cargas eléctricas y de la distancia entre ellas. Por lo tanto, si las dos cargas son positivas, quiere decir que se repelen. Si las dos cargas son negativas, estas también se repelen. Y si una es positiva y la otra es negativa, estas dos cargas se atraen. Ahora disfrutemos con la ley de Coulomb. Las primeras experiencias que permitieron cuantificar la fuerza eléctrica entre dos cargas se deben al francés Charles Coulomb en el año 1785. A partir de sus resultados, Coulomb enunció una ley que describe esta fuerza de atracción o de repulsión, la que es conocida como ley de Coulomb, y que es un principio fundamental de la electrostática. Es importante notar que esta ley solo es aplicable al caso de cargas en reposo respecto de un sistema de referencia, que se encuentra en un medio homogéneo e isótropo. La ley de Coulomb sostiene que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales como las que estamos viendo en la pantalla, Q sub 1 y Q sub 2, separadas una distancia r, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, va disminuyendo rápidamente a medida que se alejan las cargas entre sí. La ley de Coulomb se puede expresar de la siguiente manera, como F es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 partido por R al cuadrado, donde la fuerza F sobre Q2 debido a Q sub 1 tiene la dirección del vector unitario U, que coincide con la línea recta que une el centro de ambas cargas, cuyo sentido podrá ser atractivo o repulsivo dependiendo del signo de las cargas. Aquí podemos ver que K es la constante de proporcionalidad conocida como la constante de Coulomb, siendo su valor aproximado en el Sistema Internacional de Unidades de 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. También es posible calcularla como que K es igual a 1/4 de pi por epsilon sub 0, en que epsilon sub 0 se denomina la permitividad eléctrica en el vacío y su valor en el Sistema Internacional de Unidades es de 8,85 por 10 elevado a la menos 12 Coulomb cuadrado partido por newton por metro cuadrado. Yo sugiero simplemente utilizar el valor de K como 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Es importante destacar que en la ley de Coulomb solo se considera la interacción entre dos cargas puntuales a la vez. La fuerza que se determina es aquella que ejerce una carga Q sub 1 sobre otra Q sub 2, sin considerar otras cargas que existan alrededor. Además debemos tener en cuenta que el signo de las cargas nos indicará si la fuerza es de atracción, o sea, carga de distinto signo, o de repulsión, cargas con igual signo. El sentido y la dirección de la fuerza neta se infiere a partir del diagrama de fuerzas. Para resolver los ejercicios conviene que tengamos presente estas observaciones. Entonces les voy a dejar algunos ejercicios para que disfruten, y estos dicen de la siguiente forma. Número 1. Dos cargas puntuales de 5 microcoulomb y menos 2 microcoulomb se encuentran separadas a una distancia de 15 centímetros. Haz un diagrama vectorial de fuerzas y calcula el módulo de la fuerza indicando si la fuerza es atractiva o repulsiva. Claramente, para poder resolver el ejercicio 1, tenemos que utilizar la expresión indicada acá,
donde la fuerza es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 partido por la distancia al cuadrado. Y segundo, dos cargas puntuales se separan a una distancia 3 veces mayor que la que tenían inicialmente. ¿Cómo cambia el módulo de la fuerza eléctrica entre ellas? Explica. Muy bien, pero para que sea más emocionante, vamos a aprovechar de resolver entre todos algunos ejercicios. Y dicen de la siguiente manera: ejercicio número 1. Tres cargas puntuales, Q sub 1, que es igual a 5 microcoulomb, Q sub 2, que es igual a 4 microcoulomb, y Q sub 3, que es igual a menos 10 microcoulomb, se encuentran alineadas y en reposo. Hace el diagrama de fuerzas y determina el valor y dirección de la fuerza neta que actúa sobre la carga central. Entonces aquí tenemos las tres cargas. Q sub 1, que está distanciada a 3 metros de Q sub 2. Y Q sub 2, que está distanciada a 5 metros de Q sub 3. En el diagrama de fuerzas se deben representar las fuerzas que experimenta la carga central debido a la acción simultánea de las cargas Q sub 3 y Q sub 1. Entonces, recordemos que en el centro se encuentra Q sub 2, por lo tanto vamos a hacer dos cálculos. Uno, para saber qué es lo que pasa entre Q sub 1 y Q sub 2, y el segundo, para saber qué es lo que pasa con Q sub 3 y Q sub 2. Y para ello, podemos observar que para determinar la fuerza neta F sub n, debemos identificar las fuerzas que actúan sobre la carga considerada y construir un diagrama vectorial, donde la fuerza neta es la suma de sus fuerzas, o sea, es la fuerza entre la carga 1 y la 2, y es la fuerza entre la carga 3 y la 2. El módulo de esta fuerza se puede calcular aplicando la ley de Coulomb. Entonces, primero vamos a calcular la fuerza entre 1 y 2 y luego vamos a calcular la fuerza entre 3 y 2. En el caso de la fuerza entre 1 y 2, tenemos que eso es igual a la constante de Coulomb, K, por la carga 1 por la carga 2 partido por la distancia entre ellas al cuadrado. O sea que eso básicamente es multiplicar 9 por 10 elevado a 9 por la carga 1, que equivale a 5 microcoulomb, por la carga número 2, que equivale a 4 microcoulomb, y partido por la distancia entre la carga 1 y la carga 2 al cuadrado. O sea, la distancia entre ellas era de 3 metros. Sería entonces 3 metros al cuadrado. Y eso nos da 9. Finalmente, este desarrollo algebraico es igual a 2 por 10 elevado a menos 2 newton. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para hacer el cálculo entre las cargas 3 y 2. Por lo tanto, vuelvo a colocar la misma expresión algebraica, o sea que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por la carga 3 por la carga 2 partido por la distancia entre ellas al cuadrado. K ya sabemos cuánto vale. Vale 9 por 10 elevado a 9. Q sub 3, ¿cuánto vale? Q sub 3 equivale a menos 10 microcoulomb. Y Q sub 2, ¿cuánto vale? Q sub 2 equivale a 4 microcoulomb. Muy bien, partido por la distancia entre ellas al cuadrado. Y la distancia entre ellas al cuadrado sería 5 metros al cuadrado, o sea, 25 metros cuadrados. Desarrollando esa expresión algebraica, obtenemos finalmente que es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 2 newton, porque newton es la unidad de medida. Entonces, aquí, en conclusión, sabemos que F sub 1, 2 es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 y apunta hacia la derecha por ser de repulsión. F 3, 2 es la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2 y apunta hacia la derecha por ser de atracción. Entonces, aquí nos damos cuenta que al reemplazar todos los valores de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, y además los valores de R y K, y recordemos que K es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido en coulomb cuadrado, podemos obtener el enunciado que acabamos de ver en esta pantalla.
Entonces, según se ve en el diagrama de fuerzas, la suma del valor de estas fuerzas nos dará como resultado la fuerza neta sobre la carga central. O sea que la fuerza neta es igual a 3,4 por 10 elevado a menos 2 newton, actuando hacia la derecha. Los signos de Q sub 1 y Q sub 2 muestran que F sub 1, 2 es repulsiva y los signos de Q sub 1 y Q sub 3 muestran que F sub 3, 2 es atractiva. Para que se entienda de mejor manera, pasemos al segundo ejercicio. Y dice lo siguiente: tres cargas puntuales, o sea, Q sub 1, que equivale a 1,5 por 10 elevado a menos 3 coulomb, y es la que podemos ver en el sector inferior izquierdo. Tenemos una carga 2, Q sub 2, que es igual a menos 0,5 por 10 elevado a menos 3 coulomb, que es el que podemos ver aquí arriba de la imagen. Y Q sub 3, que es igual a 0,2 por 10 elevado a menos 3 coulomb, que podemos ver en la parte inferior de la imagen. Estas están ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo según muestra la figura. Y ahora nos piden calcular la fuerza neta, o sea, la magnitud y la dirección resultante sobre Q sub 3. La fuerza F sub 1, 3, o sea, la fuerza resultante entre 1 y 3, entre las cargas 1 y 3, es de repulsión, y la fuerza entre las cargas 2 y 3 es de atracción, según los signos de las cargas. Entonces podemos observar acá que en el diagrama de fuerzas se deben representar la fuerza que experimenta la carga Q sub 3 debido a la acción simultánea de las cargas Q sub 1 y Q sub 2. Ahora podemos observar lo siguiente, que usando la ley de Coulomb, para calcular el módulo de F sub 1 sobre 3 y F sub 2 sobre 3, reemplazando los valores que están en el enunciado y considerando que K equivale a 9 por 10 elevado a 9 newton por metro al cuadrado y todo eso partido por Coulomb al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente, la fuerza entre las cargas 1 y 3 es igual, según la ley de Coulomb, a K por Q sub 1 por Q sub 3 partido por R sub 1 al cuadrado. Recordemos que K equivale a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Q sub 1 equivale a 1,5 por 10 elevado a menos 3 coulomb. Q sub 3 equivale a 0,2 por 10 elevado a menos 3 coulomb. Y todo eso partido por la distancia entre ellas al cuadrado. ¿Qué distancia hay entre las cargas 1 y 3? Miramos acá y nos damos cuenta que hay una distancia de 1,19 metros. Y eso recordemos colocarlo al cuadrado. Ahora, al resolverlo algebraicamente, no lo vamos a resolver en este momento paso a paso, porque esa es una herramienta que aprendimos en matemática. Obviamente, si alguien no recuerda ese contenido, no hay problema y lo podemos resolver paso a paso para recordarlo. Ahora también hay que calcular la fuerza resultante entre las cargas 2 y 3. Y nuevamente debemos multiplicar el valor de la constante de Coulomb K por la carga 2 por la carga 3 partido por ellas al cuadrado. La constante K equivale a 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. El valor de Q sub 2 equivale a menos 0,5 por 10 elevado a menos 3 coulomb. Y el valor de la carga 3 equivale a 0,2 por 10 elevado a menos 3 coulomb. Y por supuesto, eso debe ir dividido por la distancia entre las cargas 2 y 3 al cuadrado. Y la distancia que hay entre las cargas 2 y 3 es igual a 0,5 metros. Recordemos que eso debe ir al cuadrado. Les dejo a ustedes el desarrollo paso a paso de esta álgebra. Y eso nos debería dar finalmente 3,6 por 10 elevado a 3 newton. Para determinar el módulo de la fuerza neta que actúa sobre Q sub 3, podemos usar el teorema de Pitágoras. O sea, recordemos que aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O lo que es lo mismo, el valor de la hipotenusa
es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como estamos haciendo el cálculo de fuerza, hacemos lo mismo pero con fuerzas. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa, o sea de la fuerza neta, F sub n, es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, o sea la fuerza de 1 sobre 3 al cuadrado, más la fuerza de 2 sobre 3 al cuadrado, que era el otro cateto. Les dejo obviamente el desarrollo algebraico y esto nos debería dar 4,06 por 10 elevado a 3 newton. Finalmente, el ángulo de la fuerza neta respecto al vector de la fuerza de 1 sobre 3 nos da su dirección y lo podemos determinar por una función trigonométrica. Para el objetivo de esta clase bastaría terminar acá, ya decir finalmente que la fuerza neta es igual a 4,06 por 10 elevado a 3 newton. Pero si a alguien le encanta la matemática y vibra con ella, nos podría dar el ángulo. Y fíjense que el ángulo, que le vamos a llamar teta, es igual a la tangente a la menos 1 de la fuerza de 2 sobre 3 partido por la fuerza de 1 sobre 3, y eso nos va a dar específicamente 62,3 grados. Por lo tanto, el ángulo de la fuerza neta, o sea, de que está acá, ese ángulo es igual a 62,3 grados. Calculamos el ángulo, ¿por qué? Porque nos encanta la matemática. Finalmente, el módulo de F sub n, o sea, de la fuerza neta, es igual a 4,06 por 10 elevado a 3 newton, que era lo que habíamos calculado un poco más arriba, cuya dirección es de 62,3 grados, que es lo que calculamos acá para disfrutar un poco más. Muchas gracias.